Hay un detalle pequeño en la garganta que muchas personas mayores pasan por alto. No duele, no arde, y sin embargo aparece cada mañana como una visita silenciosa. Algunos lo confunden con sequedad, otros con un resfriado que nunca termina, pero cuando persiste más de lo normal, casi siempre es una señal de que algo interno está pidiendo atención. No es la edad, no es el clima, y no es una molestia sin importancia. Es un mensaje que su cuerpo envía un aviso temprano, que si se entiende a tiempo, puede evitar problemas mayores y mejorar de forma real su salud diaria. Soy el Dr. Rafael Mendoza. Llevo más de 20 años cuidando y orientando a personas mayores en España. Y hoy vamos a descubrir por qué este síntoma tan discreto puede influir tanto en la salud de las personas mayores. Vamos paso a paso. Antes de seguir, cuénteme en los comentarios desde qué ciudad me está viendo. Así sabré mejor a quién estoy acompañando. ¿Alguna vez ha notado que justo al despertar su garganta, necesita unos segundos para arrancar, como si algo hubiera quedado allí durante la noche, sin una razón clara? Es una sensación que don Emilio, un vecino de Cádiz, empezó a percibir cada mañana mientras preparaba su primer café. No era dolor, no era tos, solo un peso leve y molesto que lo obligaba a hacer un pequeño esfuerzo para aclarar la voz antes de hablar con su esposa. Esa escena tan cotidiana repetida día tras día le hizo pensar que quizá era simplemente parte de cumplir años. Pero no lo era. Muchas personas mayores interpretan esa flema ligera como un acompañante normal de la edad. Yo se lo digo con tranquilidad, pero con firmeza no es la edad. El cuerpo no añade síntomas sin motivo. Cada molestia persistente suele ser una pista de que el equilibrio interno necesita un pequeño ajuste. La flema al despertar, aunque parezca inocente, indica que cierta parte del mecanismo respiratorio o digestivo no está funcionando con la fluidez que debería. Es como si la garganta estuviera intentando protegerse de algo que aún no hemos identificado. En consulta lo veo constantemente. Personas que llegan convencidas de que no es nada y descubren que un cambio pequeño en sus hábitos mejora de forma notable su comodidad diaria. Cuando entendemos este síntoma como un mensaje temprano, dejamos de resignarnos y empezamos a recuperar control. La salud para personas mayores no consiste en aceptar molestias, sino en comprenderlas y actuar a tiempo con pasos simples y realistas. No se preocupe. No estamos hablando de enfermedades graves ni de diagnósticos alarmantes. Estamos hablando de señales que se pueden interpretar y corregir, como cuando abrimos una ventana para que el aire vuelva a circular. Ahora que ya entendemos el problema, necesitamos entrar en el funcionamiento interno para saber por qué ocurre realmente. Vamos avanzando hacia la explicación de cómo trabaja su garganta durante el día y la noche. Cuando abrimos la ventana por la mañana y entra ese aire fresco con olor a pan recién hecho, notamos cómo la casa respira de nuevo. Algo parecido ocurre en nuestra garganta. Durante el día se mantiene activa en movimiento constante, recibiendo aire, bebida y palabras. Pero por la noche, cuando todo se calma, su sistema de limpieza natural trabaja de una forma distinta, más silenciosa y más delicada. La mucosa de la garganta produce una capa fina de humedad que actúa como un pequeño rocío protector. No es un enemigo, es un aliado. Ese recubrimiento permite que el aire pase sin irritar, que las partículas no se adhieran y que la voz suene clara al despertar. El problema aparece cuando ese rocío pierde fluidez, como si el aire nocturno fuera demasiado seco, o si el mecanismo que empuja esta humedad hacia abajo se volviera más lento. Con los años, y esto es completamente normal, ciertas funciones se hacen más pausadas. No significa deterioro, significa adaptación. La musculatura que ayuda a tragar puede tardar un poco más en coordinarse. El flujo de hidratación puede disminuir si no bebemos lo necesario. Incluso la respiración nocturna cambia cuando dormimos con la boca abierta sin darnos cuenta. Y una variación tan pequeña es suficiente para que la garganta amanezca cargada. Piense en esta mucosidad como en la bruma ligera que aparece sobre el mar al amanecer.
Cuando es fina, deja ver el horizonte. Cuando se espesa, oculta todo lo que está detrás. En salud para personas mayores, ese pequeño cambio en la densidad del moco es una pista importante. No es peligroso en sí mismo, pero sí es una señal de que alguna parte del circuito necesita recuperarse. Vamos paso a paso. Antes de hablar de soluciones, necesitamos conocer cuáles son las causas que con más frecuencia alteran este equilibrio tan sencillo y a la vez tan sensible. Prepárese porque ahora entramos en las verdaderas razones que pueden estar detrás de esta molestia diaria. En consulta recuerdo a una mujer de Valencia que me dijo casi en voz baja que su garganta llevaba meses despertando cansada, como si la noche en lugar de descanso hubiera sido una especie de carga. Esa frase tan simple me llevó a revisar de nuevo las causas que más se repiten entre las personas mayores. Y hoy quiero explicárselas con calma, de forma clara y sin tecnicismos. Vamos paso a paso porque entender el origen es la mitad del tratamiento. La primera causa tiene que ver con la forma en que el estómago y la garganta se comunican durante la noche. Aunque no sienta ardor ni dolor, una pequeña cantidad de contenido ácido puede subir hasta la parte alta de la vía aérea, mientras duerme, especialmente si la cena fue pesada o demasiado cercana a la hora de acostarse. No es una subida potente ni evidente. Es más bien como una brisa ligera que, sin hacer ruido, deja un rastro de irritación. Esa irritación hace que la garganta produzca una capa de mucosidad más espesa para defenderse. Cuando la persona despierta, esa protección nocturna se convierte en flema seca y molesta. No es peligroso, pero sí insistente. Y si alguna vez ha notado que necesita beber agua antes de hablar por la mañana, quizá esto le resulte familiar. La segunda causa se relaciona con la respiración nocturna. Cuando dormimos con la boca entreabierta, el aire que entra es menos húmedo que el que pasa por la nariz. Ese aire seco actúa como el viento cálido de las tardes de verano en Castilla, capaz de evaporar la humedad natural de la garganta y dejarla más vulnerable. Durante la noche, la mucosa intenta compensar, produciendo un poco más de moco, y al despertar, esa capa se siente espesa y difícil de movilizar. Es un pequeño desequilibrio entre hidratación y ventilación que se vuelve más común con la edad. No se preocupe porque ajustar la respiración nocturna es más sencillo de lo que parece, pero es importante reconocer este patrón. La tercera causa suele sorprender. Muchas rutinas que parecen inofensivas influyen en la densidad del moco. Por ejemplo, algunas personas toman menos agua de lo que creen, especialmente en invierno cuando no sienten tanta sed. Otras sustituyen el agua por café o infusiones fuertes, y aunque hidratan en parte, también pueden alterar el equilibrio de la mucosa. Aquí aparece el primer mini twist. No es la cantidad de líquido total lo que más importa, sino la regularidad con la que el cuerpo recibe pequeñas dosis de hidratación. Beber mucho de golpe por la tarde no compensa un día entero sin agua. Lo que la garganta necesita es continuidad, como una fuente que nunca se detiene. ¿Le ha pasado alguna vez que solo recuerda beber cuando ya siente la boca seca? Si es así, esta causa puede estar jugando un papel importante. La cuarta causa está relacionada con el ambiente del hogar. La calefacción en invierno y el aire acondicionado en verano pueden reducir drásticamente la humedad del aire. Cuando esto ocurre, la garganta funciona como un pequeño filtro que se seca demasiado rápido. Es un detalle que casi nadie sospecha, y aquí aparece el segundo mini twist. Muchas personas creen que la flema es exceso de humedad, cuando en realidad en estos casos es falta de ella. El cuerpo produce moco espeso para compensar la sequedad, no porque haya demasiada humedad, sino porque falta. Imagine una esponja seca, intentando absorber agua siempre se queda a medias, y necesita más esfuerzo para funcionar. La garganta en estas condiciones actúa igual. Una simple variación del ambiente modifica la textura del moco, y la persona amanece aclarando la voz. La quinta causa tiene que ver con ciertos medicamentos, que aunque necesarios pueden modificar la mucosa. Algunos tratamientos para la tensión, el dolor o las articulaciones
cambian ligeramente cómo responde la garganta a los irritantes. No provocan daño, pero aumentan la sensibilidad. En personas mayores, este efecto combinado con la respiración nocturna y la hidratación irregular puede generar una flema persistente. Si alguna vez ha notado que la molestia comenzó después de iniciar un tratamiento, vale la pena comentarlo con su médico. No se trata de suspender nada por su cuenta, sino de ajustar y equilibrar. En salud para personas mayores, estos matices marcan la diferencia. Cada una de estas causas puede actuar sola o mezclarse con otra. Por eso es fundamental identificar cuál encaja mejor con su situación. No se alarme. Son mecanismos comunes y reversibles. Con pequeñas correcciones suele aparecer una mejoría sorprendente. Ahora que ya entendemos por qué ocurre esta sensación tan incómoda, es el momento de aprender a reconocer cuándo estas molestias requieren más atención. Pasemos a conocer las señales de alerta que conviene vigilar sin miedo, pero con responsabilidad. ¿Alguna vez has sentido que una molestia aparentemente pequeña en la garganta se vuelve más insistente de lo normal, como si quisiera llamar su atención? No se trata de asustarse, sino de aprender a escuchar el cuerpo con la misma calma con la que escuchamos la radio por la mañana. Hay señales que conviene observar no para preocuparse, sino para actuar con responsabilidad. Cuando la flema cambia de comportamiento, suele hacerlo de forma sutil. A veces se vuelve más densa de un día para otro, como si la garganta hubiera perdido parte de su capacidad para mantenerla en movimiento. Otras veces aparece un cansancio al hablar, un esfuerzo ligero que antes no estaba allí. Son pistas pequeñas pero importantes. En salud para personas mayores, estos matices ofrecen información valiosa sobre cómo está trabajando el sistema respiratorio. Hay momentos en que la respiración se vuelve más pesada al despertar, como si necesitara unos minutos para recuperar su ritmo. También puede ocurrir que la garganta produzca un sonido áspero, al aclararse un sonido que no se parece al habitual. Estas variaciones no significan automáticamente un problema grave, pero sí nos indican que algo merece una mirada más atenta. El cuerpo rara vez exagera, casi siempre avisa antes de tiempo. Otra señal que conviene observar es la persistencia. Si la molestia se repite día tras día sin mejoría, aunque usted haya intentado hidratarse mejor o cambiar algunos hábitos, entonces vale la pena consultar. No por alarma, sino por prevención. Cuanto antes se descubra el origen, más sencilla será la solución. Recuerde que la garganta es un punto de paso, un lugar donde convergen respiración, digestión y voz. Cuando alguna de estas áreas cambia la garganta, suele ser la primera en avisar. No se angustie si reconoce alguna de estas sensaciones. El objetivo no es generar miedo, sino claridad. La mayoría de estos avisos tienen soluciones prácticas y accesibles que alivian en pocos días. Conociendo estas señales, podrá actuar a tiempo y evitar molestias mayores. Ahora que ya sabemos cuándo prestar más atención, avancemos hacia las estrategias que realmente ayudan a mejorar esta situación de manera estable y natural. Cuando llega la hora de preparar la mesa para el almuerzo y colocamos cada plato en su sitio, sentimos cómo el orden trae calma y facilita todo lo que viene después. Con la garganta ocurre algo parecido. Cuando organizamos sus cuidados por capas, los resultados aparecen de forma natural. Para muchas personas mayores, este enfoque es más práctico y más amable, porque no exige cambios drásticos, sino ajustes pequeños que encajan en la vida cotidiana. La primera capa empieza por la mañana. Al despertar, la garganta necesita un inicio suave, igual que el cuerpo necesita unos pasos antes de caminar con soltura. Tomar unos sorbos de agua templada antes del desayuno ayuda a que la mucosa recupere su humedad perdida durante la noche. Es un gesto simple pero eficaz. Imagine esta agua como un hilo cálido que limpia el pasillo antes de abrir las ventanas. Si además se dedica un minuto a respirar por la nariz de manera lenta, la garganta recibe aire más húmedo y la sensación de flema disminuye. No hace falta forzar nada, solo permitir que el cuerpo retome su ritmo. No se preocupe si al principio no nota un gran cambio. La constancia crea su propio efecto. La segunda capa se centra en la noche,
cuando el cuerpo recarga sus funciones. Dormir con el tronco ligeramente elevado, aunque solo sea unos centímetros, reduce la posibilidad de que el contenido del estómago suba a la garganta. No necesitamos una cuña especial ni grandes inventos. Basta con ajustar la almohada para evitar que la cabeza caiga demasiado hacia atrás. Una pequeña inclinación favorece la respiración nasal y protege la mucosa del exceso de sequedad. Es como cuando en verano dejamos una persiana a medio bajar para que entre aire pero no demasiado sol. Un equilibrio sencillo que marca una diferencia real. Si al levantarse siente la garganta más ligera, es señal de que esta capa está trabajando a su favor. La tercera capa tiene que ver con la higiene interna de las vías respiratorias, pero no en el sentido de enjuagues complejos. Me refiero a gestos suaves, fáciles de incorporar a la rutina. Una ducha tibia por la noche con vapor moderado ayuda a aflojar el moco acumulado del día. No hace falta acercarse al vapor de forma directa. Simplemente respirarlo desde la distancia genera un alivio agradable. También es útil mojar un pañuelo con agua templada y acercarlo a la nariz durante unos segundos. Este pequeño contacto con humedad cálida, tantas veces usado en hogares españoles durante generaciones, ayuda a flexibilizar la mucosa sin irritarla. No es un tratamiento médico, es una caricia térmica que favorece el movimiento del moco. Vamos paso a paso. La garganta responde muy bien a estos estímulos suaves. La cuarta capa se basa en la nutrición. Los alimentos que elegimos influyen mucho más de lo que pensamos. Una comida demasiado tardía o rica en grasas puede aumentar la sensación de flema al despertar. En cambio, optar por cenas ligeras con sopas claras o verduras cocinadas ayuda a que el sistema digestivo trabaje con más calma. La hidratación continua durante el día es esencial. Beber pequeños sorbos de agua, infusiones suaves o caldos ligeros mantiene la mucosa flexible. Es como cuidar de un jardín, no se riega con un cubo de agua de una sola vez. Se mantiene la humedad a lo largo del día para que nada se reseque. En salud para personas mayores, esta regularidad es una herramienta poderosa. Además, algunas personas encuentran alivio cuando añaden a su dieta frutas hidratantes como la pera o la manzana cocida, fáciles de digerir y amables con la garganta. Nada extremo, nada complicado. Solo equilibrio. Cuando combinamos estas cuatro capas, el cuerpo encuentra su propio orden. No buscamos soluciones rápidas ni milagros. Buscamos sostener el bienestar día tras día. La flema persistente no desaparece por presión, desaparece por armonía. Si ha llegado hasta aquí, ya ha comprendido que estos pasos no son recetas rígidas, sino caminos accesibles que fortalecen su comodidad diaria. Y si se ha reconocido en alguna de estas situaciones, puede decírmelo en los comentarios. Muchas veces la experiencia compartida ayuda a otros. Ahora que ya conocemos las estrategias prácticas, pasemos a un pequeño chequeo que puede orientarle aún más en su caso particular. En más de una ocasión, he tenido pacientes que antes de describir sus molestias me dicen con cierta duda, «Doctor, no sé si esto tiene importancia». Y la mayoría de las veces cuando hacemos unas pocas preguntas simples, el panorama se aclara de inmediato. Por eso hoy quiero compartir un pequeño chequeo que puede servirle para orientarse sin angustias, como si encendiera una luz suave en una habitación en penumbra. Si por las mañanas siente que necesita unos segundos para encontrar su voz y nota una ligera capa en la garganta que mejora después de beber agua, puede que su cuerpo simplemente esté reaccionando a la respiración nocturna. Es una señal muy común y suele resolverse ajustando algunos hábitos. Si en cambio percibe que la sensación aparece después de comidas copiosas o muy tardías, es posible que el sistema digestivo esté influyendo más de lo que imagina. A veces, un pequeño cambio en la cena transforma por completo la mañana siguiente. Si trabaja o vive en un ambiente con calefacción fuerte o aire acondicionado continuo, pregúntese si la garganta empeora en esos días. El aire seco es un factor silencioso casi invisible, que modifica la textura del moco sin que nos demos cuenta.
También es útil observar si bebe agua de forma regular o solo cuando siente sed. En salud para personas mayores, la regularidad pesa más que la cantidad total. El cuerpo agradece cada sorbo como un terreno que necesita humedad constante para mantenerse flexible. Otra pregunta importante es si la molestia comenzó poco después de iniciar un medicamento nuevo. No siempre es la causa principal, pero puede influir. No se trata de abandonar tratamientos, sino de comentarlo para encontrar el equilibrio adecuado. Finalmente, si al inclinar la cabeza hacia adelante o al hablar durante un rato siente más incomodidad, eso también da pistas sobre cómo está respondiendo su garganta. Este mini chequeo no sustituye una consulta, pero sí le ayuda a entender de dónde puede venir la molestia y qué detalles merece la pena revisar. Ahora que ya tiene una guía clara, avancemos hacia un plan breve y práctico, para empezar a mejorar en cuestión de 2 días. Imagínese el ritmo de un fin de semana tranquilo en cualquier pueblo de la costa mediterránea, cuando el sábado amanece sin prisas, y todo fluye de manera natural. Ese mismo espíritu, vamos a aplicarlo a este plan de 48 horas, un pequeño reinicio destinado a que la garganta respire mejor y la flema pierda protagonismo. No buscamos exigencia ni disciplina dura, sino equilibrio, orden y atención consciente. El primer día comienza al despertar. Antes de cualquier alimento, unos sorbos de agua templada preparan la mucosa para el resto de la mañana. Igual que un paseo suave antes del desayuno, despeja la mente. Durante el día conviene espaciar la hidratación sin esperar a tener sed, para que el cuerpo mantenga la humedad que necesita. Si la cena suele ser abundante, bastará con hacerla un poco más ligera, dejando espacio para que el sistema digestivo trabaje con calma por la noche. Y antes de dormir, dedicar 1 minuto a respirar por la nariz despacio ayuda a centrar la atención en la vía aérea y a relajarla. Este ritmo pausado permite que la garganta amanezca más libre. El segundo día añade un ajuste fino. Prestar atención al ambiente de la casa es clave. Si la calefacción está demasiado alta, bajar un punto puede evitar que el aire reseque la mucosa. También sirve ventilar brevemente al mediodía, cuando el clima es más amable para renovar el ambiente, sin generar frío excesivo. Una ducha tibia al final del día ayuda a aflojar cualquier resto de moco, del mismo modo que el vapor suave libera tensión en los músculos. La regularidad en la hidratación. Unas comidas fáciles de digerir y una postura nocturna ligeramente elevada completan este pequeño programa. No se trata de perfección, sino de constancia amable. En salud para personas mayores, estos cambios pequeños pueden generar resultados sorprendentes en poco tiempo. Si después de 2 días nota la garganta más ligera y la voz más clara, es una señal de que su cuerpo ha respondido bien. Ahora solo nos queda integrar todo lo aprendido en una conclusión que le acompañe con serenidad. Después de recorrer juntos este camino, quiero que se quede con una idea sencilla y tranquilizadora. La flema persistente no es un castigo de la edad, ni una señal de que su cuerpo se está debilitando. Es más bien una invitación a ajustar ciertos hábitos para que todo vuelva a funcionar con su ritmo natural. Cuando comprendemos esto, desaparece la sensación de lucha y aparece la sensación de control. La salud para personas mayores no consiste en resignarse, sino en acompañar al cuerpo con atención, respeto y pequeños gestos diarios. Si ha notado alguna mejoría al poner en práctica estos pasos, me alegrará saberlo. Su experiencia puede ayudar a otros que están pasando por lo mismo. Comparta este contenido con alguien a quien aprecia. A veces un consejo sencillo cambia una mañana entera. Y si desea seguir aprendiendo sobre cómo cuidar su bienestar con claridad y calma, puede dejarme sus preguntas abajo. Responderé con gusto. Le agradezco de corazón haberme acompañado hasta aquí. Su voz, su comodidad y su tranquilidad merecen cuidado. Que cada día se convierta en una oportunidad para respirar con más libertad y para escuchar lo que su cuerpo le dice con sabiduría. Hasta el próximo encuentro con la misma serenidad y el mismo deseo de acompañarle.